Hace ya varios años es utilizado el proceso de recubrimiento de cobre a base de electrolitos. Esto es conocido también como galvanoplastía, que es un proceso electroquímico en el cual los cationes metálicos de una disolución acuosa se unen para ser concentrados en un objeto conductor, así formando un recubrimiento. La galvanoplastía se usa en especial para ceder una capa de peculiaridad deseada a un espacio que es escaso de esta. Altera las características químicas, físicas o mecánicas de la superficie de la pieza. Sin embargo, el interior no se daña. Un ejemplo de cambio químico viene a ser el niquelado, mejora la resistencia de la corrosión. Un ejemplo físico es que cambia la forma externa de la superficie. Ejemplo mecánico, cambia la resistencia de tracción. La electroquímica es la rama de la química que estudia estos procesos de transformación entre energía química a energía eléctrica. Los procesos electroquímicos se dividen en dos. Electrólisis, que es uno, es el proceso en el que se produce la descomposición de un componente que se conoce como electrolito por medio de una reacción redox. Es causada por la corriente eléctrica permanente. Esto quiere decir que este proceso no es espontáneo. Esto se da gracias a celdas electrolíticas. Las celdas electrolíticas conforman un entorno en el que la energía eléctrica aplica fuerza para que se produzca una reacción redox, lo que quiere decir que no es espontáneo. Y el proceso por el que un elemento se divide gracias a la corriente eléctrica se llama electrólisis. Están conformados por un envase en el que se encuentran un par de electrodos en una disolución donde están disueltos los iones, los cuales están unidos a una fuente de corriente permanente. En conclusión, utiliza energía eléctrica para realizar una reacción química no espontánea. El otro tipo de proceso es las celdas galvánicas. Son aquellos mecanismos efectivos que generan energía eléctrica permanente a base de una reacción redox, es decir, son espontáneos. Es el estudio de la transformación de energía química a eléctrica. Generalmente está compuesta por dos metales distintos unidos por un puente salino, separados por una pared o membrana porosa. Proceso de electrolisis. El proceso electrolítico consiste en hacer pasar una corriente eléctrica a través de un electrolito entre dos electrodos conductores denominados ánodo y cátodo, donde los cambios ocurren en los electrodos. Cuando conectamos los electrodos con una fuente de energía, el electrodo que se une al polo positivo del generador es el ánodo y el electrodo que se une al polo negativo del generador es el cátodo. Una reacción de electrólisis puede ser considerada como el conjunto de dos medias reacciones, una oxidación anódica y una reducción catódica. Para explicar las reacciones de los electrodos se considera el cloruro de sodio fundido, porque solo contiene dos tipos de iones. Se utiliza electrodos inertes, que significa que no reaccionan químicamente con los iones sodio y cloruro. Los iones sodio, positivos o cationes, son atraídos hacia el electrodo negativo, el cátodo. El cátodo se hace negativo por la acción de la fuente de energía y una batería de electrones. Los electrones del cátodo están en un estado de elevada energía potencial. El ion sodio tiene carga positiva, eso significa que atrae electrones y que un electrón de un átomo de sodio tendrá una menor energía potencial que un electrón del cátodo. Por lo tanto, los electrones del cátodo se desplazan hacia el catión, por diferencia de energía potencial. Los electrones del cátodo están en un estado de elevada energía potencial. El ion sodio tiene carga positiva, eso significa que atrae electrones y que un electrón de un átomo de sodio tendría una menor energía potencial que un electrón de cátodo. Por lo tanto, los electrones del cátodo se desplazan hacia el catión, por diferencia de energía potencial. En el cátodo, los iones de sodio se convierten en átomos de sodio por adición de un electrón. Este es un cambio químico y puede representarse por la siguiente ecuación. Este cambio químico representa una ganancia de electrones, por lo tanto, el sodio se redujo y pasó a un estado metálico a consecuencia. El cambio químico que siempre ocurre en los cátodos de reducción es de reducción. El ánodo es positivo, ya que la fuente le bombea electrones fuera de él, y además atrae iones cloruro, negativo o aniones. En el ánodo, los electrones poseen baja energía potencial. En cambio, los electrones externos del ion cloruro se encuentran en un estado potencial elevado. Cuando los iones cloruro llegan al ánodo, le proporcionan electrones a este.
Los electrones pasan de un estado de energía potencial elevada a uno de baja energía potencial. El cambio ocurrido del ánodo puede representarse en la siguiente ecuación. Los iones cloruro pierden electrones transformándose en átomos de cloro, los cuales, a su vez, forman moléculas de cloro gaseoso. La reacción anódica siempre es de oxidación. Las reacciones de oxidación y reducción ocurren simultáneamente, pero por separado, pues ocurren en diferentes puntos. La fuente no produce electrones, solo transporta de un lugar a otro. Así, los electrones que la fuente suministra al cátodo provienen del ánodo. La función de la fuente es elevar la energía potencial de los electrones del cátodo. Estas reacciones de electrón se llaman así semireacciones, y la reacción global de electrólisis del cloruro de sodio es... La naturaleza de las reacciones del electrodo depende de la diferencia de potencial o voltaje aplicado. La ley de Faraday. La ley de Faraday fue dada por el científico físico-químico británico Michael Faraday. Michael Faraday fue el descubridor de la inducción electromagnética. Gracias a esto, Michael Faraday pudo sacar su ley en el año de 1831. ¿Qué nos dice esta ley? Esta ley nos dice que una tensión introducida en un circuito cerrado va a ser directamente proporcional a la rapidez con la que cambia en el tiempo el influjo electromagnético, el cual es introducido en una superficie cualquiera. En otras palabras, la fuerza electromagnética va a ser equivalente a la velocidad de variación del flujo electromagnético en un circuito. Michael Faraday divide su ley en dos partes. La primera parte nos dice que la cantidad de sustancia, la cual es separada por una corriente eléctrica, va a ser directamente proporcional a la corriente eléctrica la cual fluye por el sistema. La segunda parte nos dice que las cantidades de diferentes sustancias, las cuales fueron liberadas por una misma corriente eléctrica, van a ser directamente proporcionales a sus equivalentes químicos. La ley de Lenz fue dada por el científico británico Heinrich Lenz en el año de 1834. Este nos habla sobre la aplicación del principio de la conservación de energía, la cual en conclusión nos dice que cualquier tensión o cualquier voltaje el cual es aplicado a un conductor nos va a generar una fuerza electromotriz o FEM. Esto siempre va a ser opuesta a la corriente eléctrica original o la cual fue producida. Ya, ¿para qué nos sirve la ley de Lenz en la vida cotidiana? La ley de Lenz en la vida cotidiana nos puede servir para hallar la dirección o el flujo hacia donde se dirige la corriente eléctrica en el circuito. La galvanotecnia. La galvanotecnia es una técnica química industrial utilizada para recubrir metales mediante el proceso de la electrólisis. Cuando un metal es recubierto por otro metal, se le llama que está galvanizado. La idea de esto es usar la electricidad para recubrir los metales por capas débiles de otro metal, como puede ser el cobre. Un ejemplo muy claro de este vendría a ser el acero o el hierro, el cual es recubierto por el zinc y se le llama acero zincado. Este es recubierto ¿para qué? Para que al acero sea más difícil de oxidarlo o sea más difícil para que le caiga la corrosión o simplemente para que no le afecten los fluoruros o sulfuros en el ambiente. Electroquímica. ¿Qué estudia la electroquímica? Estudia de cómo a partir de una reacción química redox podemos producir corriente eléctrica o de cómo de una corriente eléctrica podemos inducir una reacción química redox. Cuando a partir de una reacción química redox podemos producir una corriente eléctrica, a esto se le denomina una celda galvánica o batería o pila. Por lo contrario, cuando a partir de corriente eléctrica podemos inducir una reacción química redox, esto se le denomina un proceso electrolítico donde ocurre en una celda electrolítica y se da a cabo la electrólisis. Queda. Esa es mi primera parte. Ok, el proceso electrolítico, como podemos observar, consta de varias partes. Tenemos a los dos electrodos. Esto representa un electrodo. Esto también un electrodo. Este es la fuerza electromotriz. Ahora, ¿qué quiere decir todo este proceso? Ok, la fuerza electromotriz va a polarizar a estos electrodos en diferentes polos, un polo negativo y su polo positivo, a través de este cable conductor de primera especie. Esta FEM, la fuerza electromotriz, lo polariza en su carga negativa, al igual que a este electrodo.
en su forma negativa. Es decir, que el electrodo adquiere su carga negativa. Por el otro lado, la fuerza electromotriz polariza de carga positiva a este cable conductor, al igual que este electrodo, donde este electrodo va a adquirir carga positiva. Ahora, en esta celda hay una sustancia depositada, que es la sal fundida. Aquí tenemos el cloruro de sodio, pero en sólido, y aquí el cloruro de sodio en líquido. Ahora, este cloruro de sodio, cuando una sal está en su estado sólido, no transmite paso de corriente eléctrica, mientras que en una sal fundida en líquido va a llevarse a cabo la corriente eléctrica. Ahora, este cloruro de sodio tiene sus dos partes, un catión y un anión. Este ion sodio tiene carga positiva, por lo cual se le denomina catión. Este cloro tiene carga negativa, por lo cual se le denomina anión. Ahora, ¿qué ocurre en esta sustancia aquí? Tenemos depositados el ion sodio, el ion cloro, o el catión y el anión. Ahora, este ion sodio va a atraerse a este electrodo que está recubierto con carga negativa por la polarización de la fuerza electromotriz. Al momento que esto va a ser atraído, este ion sodio va a ganar un electrón. Va a ganar un electrón y se va a reducir. Ahí se ocurre el proceso de reducción. Ahora, ¿qué ocurre con este ion cloro? Este ion cloro va a ser atraído por este electrodo de forma positiva y va a llevarse a cabo el proceso de oxidación, donde este se va a dar en forma y va a llevarse a cabo el proceso de oxidación, donde este se va a dar en forma de gas, mientras que en el ion sodio se va a dar en forma de sólido, en su sodio metálico, debido a la densidad que sale a flote en un sodio sólido. Ahora, cuando se dice que se da el proceso de oxidación, se le conoce como ánodo, mientras que cuando se da el proceso de reducción, se le conoce como el cátodo. Ahora, vamos a verlo más a fondo aquí. El cátodo se va a dar el proceso de reducción en el cátodo. Ahora, lo mismo de aquí. Un ion sodio va a ganar un electrón y se va a convertir en sodio sólido. Si ponemos un mol, un mol de sodio es igual al peso molecular expresado en gramos de sodio, donde un mol es equivalente a 6,02 por 10 a la 23 y un electrón es igual a tiene carga de 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Si multiplicamos ambos me va a dar 96.500 coulombs, donde este es equivalente a un Faraday. 96.500 coulombs es equivalente a un Faraday. Ahora, ¿qué tratamos de decir aquí? Que 96.500 coulombs va a ser depositado en 23 gramos de sodio. Al igual que aquí un Faraday va a ser depositado en 23 gramos de sodio. Ahora, ¿qué ocurre en el ánodo? Ánodo oxidación. En el proceso de oxidación se va a dar el ánodo. Ahora, dos iones de cloro va a perder dos electrones y se va a convertir en cloro molecular o cloro gas. Ok, ahora ponemos 2 moles de cloro, de ion cloro, 2 moles de electrones y 1 mol de cloro molecular. Es lo mismo que a decir 2 Fahrenheit va a ser depositado en 71 gramos de cloro molecular. A lo mismo que 2 Fahrenheit va a ser depositado en 22,4 litros de cloro molecular. ¿Por qué se dice esto? Esto se da en condiciones normales, en un gas. Siempre se va a dar, en condiciones normales se va a dar 22,4 litros del gas. Ahora, un Fahrenheit va a valer a 96.500 coulombs multiplicado por 2, que va a ser lo mismo que 2 Fahrenheit, va a ser depositado en 22,4 litros de cloro gas. Gracias.
continuación pasaremos a demostrar el funcionamiento y el principio de la electrolisis. Primero vamos a empezar a describir qué es la electrolisis. La electrolisis es el proceso por el cual mediante una fuente de energía, que en este caso es la batería, se convierte la energía eléctrica en energía química, haciendo que los electrones del anión se desprendan y puedan ser recibidos por un catión. El cátodo, que en este caso vamos a usar una cuchara, va a recibir los electrones del cobre que van a ser desprendidos teniendo un recubrimiento de cobre. Vamos a proceder a hacer la experimentación. Lo primero que se debe hacer en un recipiente, en el medio que va a ser la celda, echar agua. Hay que tener en cuenta de que el recipiente no puede ser de plástico o de algún objeto que se disuelva fácilmente, ya que se usarán ácidos. Primero echamos el agua, un poco de agua y el ácido muriático. En este caso, para el cobre se puede disolver con ácido muriático. Además de que el ácido muriático también va a servir como sustancia o medio para que los electrones de cobre puedan ser desplazados y puedan moverse hacia el cátodo. En la batería tenemos dos polos, uno positivo y uno negativo. El ánodo, ya que es el que va a ceder los electrones, se conecta en el polo positivo de la batería. Y el ánodo, en este caso una cuchara de metal, puede ser cualquier metal, de zinc, aluminio o acero, se conecta en el polo negativo de la batería. La batería va a servir como medio para desplazamiento de los electrones y va a funcionar también para que el cobre se pueda corroer y dar sus electrones hacia el cátodo, en este caso la cuchara. Conectamos y vemos que el ácido muriático empieza a desprender tanto del cobre como de la cuchara un gas. Este gas es hidrógeno que se está desprendiendo y está saliendo hacia el ambiente y está empezando a correr el cobre de los electrones que van a ir hacia la cuchara. Ahora vamos a tomar tiempo y vamos a esperar minutos y vemos de que la cuchara ha quedado con un baño de cobre. Ahora vamos a proceder a limpiarla con un poco de bicarbonato. Y vemos que la cuchara queda después de limpiarla, sacamos un poco del bicarbonato que queda y vemos que la cuchara queda con un baño de bronce. Este proceso se utiliza mucho en las industrias para dar un mayor valor a objetos como pueden ser metales, para recubrir las chapas o algún objeto de este tipo, darle mayor valor. Vemos que el proceso de electrolisis se ha cumplido, dando los electrones del cobre han sido transportados hasta la cuchara y haciendo que la sustancia del cobre se descomponga y permitiendo de que la reacción, la energía eléctrica se convierta en energía química mediante ecuaciones redox de oxidación y reducción. Bueno, ahora yo les voy a hablar acerca de los materiales que hemos utilizado. Los materiales que hemos utilizado son el ácido muriático, el agua, una pinza, puede ser de cualquier material, siempre y cuando ejerza una presión determinada, y carbonato, unos 2 cables, una pila de 9 voltios, una plancha de cobre no tan grande y un metal adicional. En este caso
y vamos a utilizar el zinc, pero debido a algunas causas no hemos podido obtenerla. Pero podríamos utilizar cualquier otro material metálico, en el caso el tenedor o cuchara, el cual generalmente están hechos por aluminio. Ahora vamos a hablar de los precios que hemos utilizado. El precio en sí del ácido muriático fueron 12 soles. La pinza fue un sol 50. Después fue el bicarbonato de 12 soles. El cable, que no fue tan caro, fue un sol. Y la pila de 9 voltios, que costó 4 soles. Ahora les voy a hablar un poco del zinc, del cobre y del agua. El cobre en sí, su precio varía por tonelada métrica. La tonelada métrica del cobre cuesta $5.881. Y la del zinc, la tonelada métrica, cuesta $2.334. Por ende, un kilogramo de cobre nos llegaría a costar $5, $5.88. Y en el caso del zinc nos costaría un kilogramo $2. Ahora vamos a hablar acerca del agua. El agua que en Arequipa, el caso de Sedapal, por cada metro cúbico nos cuesta 8 soles. Por ende, por un litro que utilicemos nos cuesta alrededor de 0,008 soles, lo cual es un precio muy bajo. Pero la cantidad que hemos utilizado no está determinada al 100%. Por ende, el precio puede variar, como que no les puedo decir un precio determinado al cual hemos utilizado. El precio alrededor de todo sale alrededor de 36 soles. Cabe destacar que el lugar donde hemos comprado los materiales estaba de aniversario, así que los materiales nos lo dio con cierta rebaja. Bueno, pasando a la parte de las conclusiones, antes de dar, valga la redundancia, nuestras conclusiones, queremos contar una pequeña historia de lo que se dio en las celdas electrolíticas o galvánicas, como los dos tipos que tenemos, ¿no? Luigi Galvani y Alessandro Volta fueron dos de los que dieron esta idea, se podría decir, desde tiempos remotos. Estamos hablando de aproximadamente del siglo XVIII, en donde Luigi Galvani, tras una investigación, su esposa puede capturar, o mejor dicho, encuentra una rana muerta, y Luigi Galvani pasaría con dos pinzas, una de cobre y una de zinc, a ponerlas sobre las patas de la rana, y se da cuenta de que estas cuentan con una energía eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al momento de poner las dos pinzas, es como que la pata de la rana comienza a moverse, a realizar un movimiento muscular, se podría decir, a lo cual lleva que una rana dentro de su cuerpo o cualquier animal podría tener energía eléctrica, como nosotros la conocemos. Entonces, ¿qué pasaría? Esa energía eléctrica llegaría hasta su cerebro y de ahí podrían realizar sus movimientos. Por otro lado, Alessandro Volta, él tiene otra conclusión, es como que le da la contra a Luigi Galvani, en lo cual él explica que una columna, así le llamaba más o menos un envase circular como de una botella, en donde contenían capas de tanto de cualquier metal, cobre o zinc, con un palo húmedo, eso genera electricidad. ¿Cómo genera electricidad? Imaginemos que tenemos esa superficie cilíndrica, se podría decir, o la columna como ellos la llamaban, con una capa de zinc, otra de cobre y así sucesivamente, y un palo el cual estaría mojado. Entonces nosotros tendríamos dos pinzas y eso generaría una electricidad, como nosotros lo conocemos, nueva energía eléctrica. Entonces, ellos tienen esas dos teorías, en la cual mucha de la gente les creyó en su momento, pero exactamente pasa un tiempo y llega el gran Faraday. Faraday concuerda con la segunda teoría, la cual es la de Alessandro Volta, en donde nos dicen que, o muchas de las personas se preguntan y a la vez afirman también algunos de ellos, que cada una de estas capas, dentro de ellas tendría una sustancia, la cual se va a encargar de reaccionar y generar energía eléctrica, o una capacidad eléctrica, como nosotros lo llamamos. Entonces, muchos de la gente, tras haber mencionado esto, llega a una conclusión con lo que dijo el gran Faraday, de que sí, para que se produzca electricidad dentro de estas capas, o se podría decir dos metales, se necesita de una tercera sustancia, la cual va a ayudar a reaccionar para que se genere energía eléctrica. Bueno, ahora enfocándonos en nuestra parte experimental,
Como ya lo explicó mi compañero Luis, nuestro FEM, nuestra fuerza electromotriz, sería de -1.1, lo cual quiere decir que nuestro trabajo cuenta de una celda galvánica. Entonces, ¿qué quiere decir que sea una celda galvánica? Que tiene un proceso no espontáneo, lo cual necesitaría de una batería para que se pueda dar un proceso de transmisión de energía. Bueno, aparte, si nosotros nos enfocamos ahora, muchos cuentan con unas pulseras, collares o incluso aretes, muchos accesorios que pueden tener tanto varones como mujeres, los cuales en un determinado momento se llegan a oxidar, lo cual también se podría decir oxidación en nuestro proceso que ocurrió con el tenedor, como lo explicó mi compañero José Porto. ¿Qué es lo que pasa? Generalmente se ha escuchado en las casas o algunos mitos, se podría decir, que el limón es un muy buen antioxidante. ¿Qué es lo que pasa? Que el limón cuenta con un ácido, el ácido nítrico, se podría decir, el cual ayuda a la limpieza de esto. Entonces, enfocándonos nosotros, de haber tenido el tenedor, el cual sale con más o menos una coloración cobreada, se podría decir, y nosotros si queremos recuperar su estado natural, podríamos limpiarlo con limón, que es un antioxidante. Por otro lado, también para las tanto mamás, jóvenes, niños que cuentan con esas pulseras de fantasías, porque son las que más se oxidan, se podría decir, tras el contacto con otras sustancias, podrían limpiarlo con limón. Esa sería una de nuestras recomendaciones. Muchas gracias.